Jóvenes, buenas tardes. En este video tutorial vamos a revisar el tema de la transformada inversa de Laplace. Para lo cual vamos a ver un ejemplo. Dada la función x de s igual a s más 6 dividido entre s cuadrada más 5s más 4, aplicar la transformada inversa de Laplace para hallar la función del tiempo. Primero, lo que necesitamos hacer es factorizar el denominador, que es s cuadrada más 5s más 4. Por lo tanto, en este caso, al aplicar una factorización obtenemos lo siguiente: s más 4 multiplicado por s más 1. De tal manera que, como ustedes pueden observar, tenemos en este caso que la función x de s, ya simplificando el denominador, pues tenemos que es s más 6 dividido entre s más 4 multiplicado por s más 1. Por lo tanto, esto significa que tenemos que aplicar fracciones parciales para poder separar en expresiones más simples que se puedan transformar inversamente, pues de una manera más intuitiva. Por lo tanto, al aplicar fracciones parciales, se establece que la función s más 6 dividido entre s más 4 por s más 1 es igual a una suma de dos fracciones, que son a dividido entre s más 4 más b dividido entre s más 1. Por lo tanto, aquí tendremos que calcular el valor de la constante a y la constante b. Por lo tanto, primero aplicamos la suma de fracciones para estas dos expresiones. Por lo tanto, eso equivale a lo siguiente: a dividido entre s más 4 más b dividido entre s más 1 equivale justamente a lo siguiente: la constante a, que multiplica a s más 1, más la constante b, que multiplica a s más 4, y todo eso dividido entre s más 4 sobre s más 1. Por lo tanto, tenemos que la expresión s más 6 dividido entre s más 4 por s más 1 es igual a la expresión a más b multiplicado por s más a más b. Todo eso dividido entre s más 4 por s más 1. Como ustedes observan, la expresión de los numeradores, que corresponde a s más 6, equivale a un numerador que, ya habiendo simplificado, pues nos queda, como ya ustedes han observado, que es a más b, que multiplica a s más a más b. Esto nos va a permitir hacer una equivalencia de los numeradores, y pues en consecuencia podremos entonces determinar cuál es el valor de la constante a y de la constante b. Por lógica, fíjense, los numeradores de ambos lados de la igualdad son iguales, son equivalentes, como ya les había yo explicado. Entonces, la expresión s más 6 resulta que es equivalente a la expresión a más b por s más la expresión a más b. Y al igualar términos de s y términos independientes, obtenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. La ecuación 1 es a más b igual a 1, precisamente porque
esta expresión que es la S, pues equivale con esta expresión de la variable S. Por lo tanto, A más B es igual a 1. Y esta expresión de independiente, término independiente 6, pues tendrá que ser equivalente a la suma de estos dos términos independientes A más B. Por lo tanto, tenemos esta otra ecuación número 2, que A más B es igual a 6. Entonces tendremos que aplicar algún método de solución de este tipo de sistemas de ecuaciones algebraicos para poder determinar cuál es el valor de la A y cuál es el valor de la B. Al resolver dicho sistema de ecuaciones obtenemos, ¿sí? Fíjense ustedes, obtenemos lo siguiente, ¿sí? Aquí pues cabe recalcar que ustedes puedan aplicar cualquier método de solución de un sistema de ecuaciones, como puede ser el método de igualación, el método de suma y resta, puede ser el método el método de sustitución, el método de Kramer, ¿sí? Puede ser utilizando los determinantes. Entonces, al aplicar alguno de estos métodos de solución de un sistema de ecuaciones, pues se obtiene los siguientes valores que ven ustedes en pantalla. Tenemos que la A es igual a menos 2 tercios y B es igual a 5 tercios. Entonces con esto estamos determinando estos valores que nos van a ser útiles para establecer entonces la fracción, la suma de fracciones, que es equivalente a la expresión original que nosotros al cual le vamos a aplicar la transformada inversa. Como ya habíamos dicho, vean, la función x de s ya sabemos que es s más 6 dividido entre s más 4 multiplicado por s más 1. Entonces esta expresión es el resultado de la suma de las dos fracciones que vemos a la derecha, que es a dividido entre s más 4 más b dividido entre s más 1 por fracciones parciales. Por lo tanto, en este caso, como ya resolvimos ese sistema de ecuaciones, entonces ya determinamos cuánto vale A y cuánto vale B. Entonces, sustituyendo esos dos valores, tanto de la A como de la B, pues obtenemos que la función x de s se puede expresar como ven ustedes en pantalla. Menos 2 tercios que divide a s más 4 más 5 tercios que divide a s más 1, dividido entre s más 1. Entonces esa suma de fracciones, esa suma aritmética de fracciones, da como resultado la expresión original que tenemos, que es a la que se le está aplicando la transformada inversa de Laplace. Recordar nada más que esta expresión fue resultado, o es el resultado de haber aplicado una factorización al denominador original de la expresión x de s. Por lo tanto, ya estamos en condiciones de representar esta función en esta suma aritmética de fracciones, que nos va a permitir aplicar de una manera más sencilla lo que son las transformadas inversas. Como ven ustedes en pantalla, por lo consiguiente, la función x de s es igual a menos 2 tercios que multiplica a 1 sobre s más 4 más 5 tercios que multiplica a 1 sobre s más 1. ¿Sí? Ahí lo único que estamos realizando es reescribir cada una de las fracciones, pues colocando las fracciones correspondientes como factores, ¿sí? Pero al final de cuentas son expresiones, son las mismas expresiones para cada una de ellas, y esto nos va a permitir separar las constantes, que en este caso son constantes fraccionarias, y
aplicarle la transformada inversa de Laplace a las expresiones de pues en términos de S. Entonces, como les explicaba, aplicamos transformada inversa de Laplace como sigue. Transformada inversa de la función x de s. ¿Sí? Noten que aquí estoy utilizando el operador de transformada inversa, L a la menos 1, que estrictamente es transformada inversa. Y se le aplica la transformada inversa a una función de s. Por lo tanto, esto es igual a menos 2 tercios que multiplica a la transformada inversa de 1 dividido entre s más 4, más 5 tercios que multiplica a la transformada inversa de 1 dividido entre s más 1. Por lo tanto, pues aquí tenemos las constantes que acabamos de separar y al final las vamos a multiplicar. Primero le vamos a aplicar la transformada inversa a estas expresiones que están adentro de los corchetes y me remito yo a la tabla que ya se ha estudiado en las transformadas de Laplace y en este caso se identifica que vamos a aplicar la fórmula número 11. Como ustedes ya han utilizado esta tabla de las transformadas de Laplace, pues significa que lo que vamos a aplicar es, pues obviamente es la transformada inversa, es decir, identificamos que esta expresión es la que se ajusta precisamente a estas expresiones que tenemos acá en los corchetes, pues esto que está en términos de s. Por lo tanto, vamos a regresarlas a funciones del tiempo que en este caso corresponden a una función exponencial que es Euler elevado a la a por t. Por lo tanto, pues anteriormente ustedes aplicaron la transformada de Laplace. A partir de acá, de esta expresión, pues se aplicó la transformada para determinar esta función. Ahora resulta que es el proceso inverso. Identificamos esta expresión y nos vamos a transformar a la función que le corresponde. En este caso es una exponencial, ¿sí? Entonces ya identificamos que estas expresiones que ven ustedes acá corresponden justamente a esta estructura, por lo tanto corresponde a esta fórmula de la transformada inversa. Bien, como ven ustedes, ahí tenemos la misma expresión, la transformada inversa que se le aplica a la función x de s, y como ustedes ven, menos 2 tercios que multiplica la transformada inversa de 1 sobre s más 4 más 5 tercios por la transformada inversa de 1 sobre s más 1. En el primer caso, en esta primera expresión, el parámetro a pues tiene un valor de menos 4, como se puede observar, puesto que en la anterior aquí tiene que ser una resta. Por lo tanto, al aplicar una resta se identifica que aquí el parámetro a pues por obvias razones tiene que ser menos 4, y en esta expresión el parámetro a pues tiene que ser negativo para que cuadre con la fórmula que se está aplicando. Por lo tanto, al aplicar estas transformadas inversas, tenemos que es menos 2 tercios que multiplica, ¿sí?, a Euler elevado a la menos 4t. Es decir, la transformada inversa de toda esta expresión resulta ser Euler elevado a la menos 4t, identificando que el parámetro a pues es menos 4 en este caso, más 5 tercios que multiplica a Euler elevado a la menos t, debido a que el parámetro a en este caso es menos 1, por lo tanto es Euler elevado a la menos t. Entonces con esto tenemos ya transformada la función x de s en términos de el tiempo, en el dominio del tiempo, ¿sí? Ahora,
Esta expresión que ven ustedes en pantalla, que hemos señalado en un rectángulo de color rojo, se puede expresar también de otra manera, como ven ustedes. X de t es igual a 5 tercios por Euler elevado a la menos t, menos 2 tercios por Euler elevado a la menos 4t. Es decir, colocamos primero el término que es positivo y luego el término que resta, ¿sí? Solamente por convención matemática. Entonces, con esto tenemos ya la transformada inversa de la función original que nos pidió este ejercicio. Recordar que es importante identificar cuál es la estructura que corresponde a las fracciones, en este caso del dominio de la frecuencia, que es la variable s, y eso nos permite entonces identificar qué fórmula para la transformada inversa de Laplace aplicar. Se determina lo que es el parámetro A para cada una de ellas, ¿sí? O el parámetro que se necesite dependiendo de la estructura que se identifique aplicar. Y en este caso tenemos esta expresión como resultado ya en el dominio del tiempo. Entonces, jóvenes, yo les agradezco mucho por su atención. Con esto concluyo este video tutorial. Espero que les sea de gran ayuda para poder resolver sus actividades asignadas para este tema de la transformada inversa de Laplace. Muchas gracias nuevamente por su atención. Excelente día.